Saludos, amigas y amigos. Os doy la bienvenida a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy me gustaría hablar de un tema controvertido. La Iglesia Católica es responsable del maltrato hacia la mujer, de la desconsideración hacia la mujer. Lógicamente, esto no excluye otras responsabilidades de otros estamentos sociales, culturales, políticos, que estén o no en relación con lo que esa Iglesia Católica supone y con lo que esa institución patriarcal, como dicen las feministas, y en este caso pues vendría muy bien traer a ese concepto aquí, puesto que la Iglesia Católica excluye la voz y el voto, la presencia de la mujer por completo. Le da un hueco simbólico para compensar esa exclusión. Es como si tú y yo tenemos como si tú y yo escribimos un libro y yo te dejo a ti que diseñe el índice. Diseña el índice y un poquito del prólogo. Lo hemos hecho entre los dos, ¿eh? Hemos participado. No, lo he escrito yo y luego para justificar que te excluya a ti, que no te haga partícipe de lo que yo estoy organizando, de lo que yo estoy creando, para justificar eso, pues te doy un pequeño espacio. Eso es lo que hace la Iglesia Católica en nuestra sociedad, con su propia institución. Niega la voz, el punto de vista, y aquellas que son partícipes de esa institución están ya determinadas por la historia precedente de la Iglesia, que no ha permitido esa participación. La Iglesia Católica de por sí es opresión de la mujer, negación de la mujer, negación de su potencial. No es un ataque gratuito. No estoy diciendo que esta institución social mundana llamada Iglesia Católica sea responsable de todos los crímenes, de todas las violaciones. Estoy diciendo que condiciona el menosprecio y la infravaloración de la mujer la propia institución religiosa llamada Iglesia Católica. Y esto es muy importante si queremos combatir de forma efectiva contra ese maltrato y contra esa desconsideración y contra esa discriminación. La propia existencia. Por eso es lo que en alguna ocasión yo siempre digo, no hay que enfrentarse a las instituciones mundanas. Deberíamos de ignorarlas en la medida en la que podamos, ¿no? Como han hecho, como hicieron los protestantes, los anglicanos. Porque ellos aparte sabían que la Iglesia Católica era una institución política, es un Estado a fin de cuentas, con un ejército, con una justicia mundana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto es una religión? Si es un estamento social, militar del mundo. ¿Hasta qué punto la Iglesia Católica es una religión? De la propia historia de la Iglesia Católica podemos sacar una gran contradicción hacia la propia Iglesia, que la pone en evidencia, ¿no? Como dice José Tissot, un místico católico, la Iglesia de Dios es la institución, la comunión de todos los ángeles, de todos los santos, de todas las almas. Es decir, es una obra de Dios, es sinónimo de la creación. Y por lo tanto esa Iglesia que crea a Dios no precisa un espejo, no precisa un remedio en la tierra, que será siempre una institución mundana, en la cual pues los elementos mundanos
sean los que tengan preeminencia. La Iglesia Católica margina, discrimina, no reconoce el valor, el potencial de la mujer. Por lo tanto, eso es un mensaje permanente de desprecio hacia la mujer. La propia moral católica, la propia moral de todos estos sacerdotes del clero, cosifica a la mujer, la responsabiliza del deseo pervertido de las mentes pobres de aquellos que ven en la mujer un mero instrumento de satisfacción sexual. Siempre lo he dicho, el que desea a la mujer, el que cosifica es porque la desprecia, y la desprecia porque se desprecia a sí mismo, porque no reconoce en sí su potencial de amar, de servir, de relacionarse gozosamente con sus semejantes, incluyendo lógicamente las mujeres. No reconoce ese potencial en sí. Su percepción de la realidad social es una jerarquía en la cual él, por ser hombre, está en un lugar de relevancia. Esa es la idea pervertida que está en las mentes de las personas, y ya como os comentaba en alguna ocasión, por ese mismo motivo vemos tantos hombres safios y vulgares, porque ellos creen, en su subconsciente está la idea de que ellos son superiores y por lo tanto no se cultivan a sí mismos. No se cultivan a sí mismos y se conforman con ser hombres, y por eso los vemos escupiendo por las esquinas, gritando en los estadios de fútbol. Por eso sus entretenimientos son tan pobres, ¿no? No cultivan actividades que estimulen su potencial humano en todos los sentidos, su potencial intelectual. Se van idiotizando poco a poco. Esto también pasa con la juventud, ¿no? El consumo de drogas, el alcohol, la vida evasiva, la música repetitiva, todo eso los va idiotizando. El sistema los quiere así. El sistema los quiere así. Los gobiernos de derechas, los Donald Trumps del mundo, así os quieren. Drogados, borrachos y escuchando música repetitiva que idiotice vuestros cerebros. Y esto no es hacer ningún juicio sobre el alcohol, sobre la droga, ni sobre cualquier tipo de música. Es simplemente hacer una valoración de las consecuencias negativas que tiene llevar una vida centrada en esos elementos, sin cultivarte a ti mismo, sin cultivar tu potencial. Pero bueno, no quiero cambiar de tema. La Iglesia Católica determina, es responsable del maltrato, de violaciones, de discriminación, es responsable siempre que exista esta Iglesia Católica, siempre que la veamos en todos los medios, en libros, en televisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso siempre que la ataquemos, como ahora estoy haciendo yo, estaremos subrayando ese mal que la Iglesia Católica hace, ese desprecio hacia todas las mujeres que la propia Iglesia Católica tiene en su doctrina. Esto es muy importante porque ahora, de subrayar, porque están aprovechando en España, lo hemos visto en un poema que han escrito unas monjas, ¿no? Donde llaman cerdos, seres repugnantes y asquerosos a unos violadores. Estas monjas responden a este hecho, pero estas monjas no hablan, por ejemplo, como ya os comentaba en alguna ocasión, no hablan de esas redes pedófilas, como los del caso de Bar España. Estas monjas no hablan, por ejemplo, de esas personas que piden quemar iglesias. Ante esto se callan, ¿no? Cuando salen políticos de extrema izquierda diciendo hay que quemar las iglesias con los curas dentro y con las monjas dentro, violemos a las monjas. A eso nos responden. A los que hacemos una crítica, a nosotros sí nos responden. Pero a los que dicen que quememos a las monjas y que las violemos, a ellas no les responden. ¿Por qué? Si eso es una incitación al crimen, es un delito de odio incluso.
Yo hago una crítica de la Iglesia Católica por el mal que hace. Yo soy el primero en reconocer todo el bien que han hecho personas que han sido católicas. En sus escritos, en su vida, desde, desde San Agustín hasta el mismo José Tissot que antes citaba, hasta este señor, el Pedro Arrupe, el propio Papa, que es un gran líder y es una persona consciente, que es odiado por los propios sectores ultraderechistas de la Iglesia, que le llaman antipapa. Entonces, eso es más relevante. Las críticas del interior de la propia Iglesia, eso sí que son relevantes, no las que yo pueda hacer aquí ahora, porque yo lo hago con una intención, porque la gente se dé cuenta del perjuicio que esa estructura jerárquica que tiene la Iglesia Católica causa a la sociedad. El desprecio hacia la mujer, el desprecio a lo que ella nos aporta o nos puede aportar y puede aportar a la comunidad. Entonces es sorprendente que millones de mujeres, por lo menos aquí en España, sigan asistiendo a misa, sigan rindiéndole pleitesía a una institución que las desprecia, sigan saliendo en procesiones. Eso es algo contraproducente y es algo que ellas deberían de considerar, deberían de reflexionar sobre ello. Lógicamente esto no se termina con ataques virulentos, como antes os comentaba, no se termina... Se puede terminar invitando a las personas a reflexionar por sí mismos, a ser críticos, a elegir. Yo soy una persona espiritual, yo me considero religioso también. Pero hay que saber respetar a todo el mundo, sea tenga las ideas que tenga, no tenga la... en eso consiste la convivencia, en saber, y en eso, ese es el valor de lo que pomposamente llamamos sociedades democráticas, en el respeto a la tolerancia y en el saber convivir de manera natural con aquellos que son diferentes y ven las cosas de otra forma distinta. Pero bueno, no quiero desviarme del tema. Voy a leer una reflexión que hice ayer, a ver si en qué medida estaba acertada o no. La violencia sexual contra la mujer tiene su raíz en el desprecio que la Iglesia Católica, la violencia sexual hacia la mujer, eso lo decía en respuesta a aquellas personas, a aquellos sectores de la Iglesia que quieren aprovechar este tipo de maltrato, de violencia hacia la mujer para sacar un provecho proselitista, conforme a su deseo de expandir su credo. La violencia sexual, porque ellos hacen una lectura retorcida de la violencia que hoy podemos ver en la sociedad y quieren hacernos ver que el que ellos no tengan potestad es la consecuencia de esa violencia, cuando verdaderamente es su doctrina, es su credo, son sus dogmas, son su forma de ver la realidad, es su desprecio hacia la mujer lo que condiciona esta violencia. La violencia sexual, como os comentaba, contra la mujer tiene su raíz en el desprecio que la Iglesia Católica siente hacia la mujer, que la ubica en un lugar de sumisión y dependencia hacia el varón, como refleja el propio clero del cual no pueden ser partícipes las mujeres. Las mujeres no pueden ser partícipes del clero, no pueden ser sacerdotes, no pueden ser obispos, cardenales, papa, por supuesto. Mujeres que incomprensiblemente siguen llenando las iglesias y saliendo en procesiones en pleno siglo XXI, por lo cual esas mujeres no han reconocido en su potencial, creen que esa sumisión, creen que esa dependencia, creen que esa supeditación al varón es algo natural. Y eso es algo dramático. Eso da noticia de una sociedad como es la española que está extremadamente retrasada, ¿no? Y entre otras cosas estamos retrasados porque nos privamos del aporte que el 50% de la población, que son las mujeres, puede hacer a la comunidad.
Entonces esa visión negativa que tiene la Iglesia Católica hacia la mujer determina todo tipo de maltrato, todo tipo de discriminación hacia ella. También determina la cosificación sexual. Estos sacerdotes que se ponen cilicios, que se fustigan para no desear a las mujeres, están obsesionados con la sexualidad, se creen seres perversos y por lo tanto, como eso es lo que piensan de sí mismos, eso es lo que piensan de sus semejantes y eso es lo que piensan del objeto de su deseo. Creen que la mujer a la cual desean es algo sucio, algo bajo, algo despreciable y la responsabilizan de esos deseos sucios que ellos interpretan en sí mismos. Los etiquetan de sucios porque por el desprecio que tiene por la misma sexualidad, que es el desprecio hacia sí mismo, es el desprecio a su potencial, a sus energías, porque a través de la sexualidad manifestamos, canalizamos todo ese potencial. Por eso la sexualidad es algo sagrado, o cuanto menos es preferible interpretarlo como algo sagrado a interpretarlo como algo demoníaco y sucio, que no nos aporta nada esa interpretación. Entonces es lo que siempre digo, las personas promiscuas generalmente son personas reprimidas, obsesionadas con la sexualidad. Las personas que viven su sexualidad de manera natural no tienen inclinación hacia la promiscuidad. Y si la tienen, no de la manera tan determinante y con consecuencias tan negativas como la tienen los represivos, los que se reprimen permanentemente, los que están obsesionados con la sexualidad. Entonces, este aspecto, este ámbito también es importante tenerlo en cuenta, el aspecto de la sexualidad. Esto lo vemos hay personas que se creen que están muy liberadas por utilizar un lenguaje sucio para referirse a la sexualidad. En España es bastante común. Guarrería, vamos a hacer guarrerías, estoy cachondo. Se frivolizan las relaciones sexuales, pero eso es propio de la propia represión, de la propia idea de la sexualidad como algo sucio, como algo bajo. Es el efecto muelle. Nos vamos al otro extremo después de reprimir. Entonces nos volvemos promiscuos. La promiscuidad es una consecuencia de la represión. El efecto muelle. Reprimimos y luego nos volvemos promiscuos. Frivolizamos sobre la sexualidad porque ya lo hacíamos cuando éramos reprimidos. Entonces yo invito a reflexionar a todo el mundo, a todas las mujeres y hombres que me escuchen, que sé que no serán muchas, pero te invito a ti también a reflexionar y a compartir tu punto de vista, porque tú a lo mejor tienes más seguidores, tienes una voz que... Y mi mensaje es que no se trata de atacar a nadie, a la Iglesia Católica, simplemente se trata de subrayar un aspecto negativo para la sociedad, que es consecuencia de la propia jerarquía católica, de la propia falta de participación de la mujer en ese clero. Por eso la Iglesia Católica no nos aporta absolutamente nada hoy en día, porque lo bueno que nos lo puede aportar, ahí ya está en sus libros. Yo leo a Santa Teresa, leo a San Agustín. No te hace falta ser católico, no te hace falta ir a misa y que te metan una cosa blanca en la boca para disfrutar de toda y para enriquecerte con todo lo que nos aportan los místicos católicos de todos los tiempos. Entonces esta es mi reflexión, sin querer herir sensibilidades. La Iglesia Católica es muy negativa transmite un mensaje negativo y permanente por el mero hecho de existir, tal como existe. Transmite un mensaje negativo y permanente por el mero hecho de existir y tal como existe, y sobre todo en países donde prácticamente monopoliza la vida religiosa como es España. Un país atrasado, un país que no es, como dice alguna persona simple, no es el refugio espiritual de Europa, es el refugio de la religiosidad medieval y represiva de otras épocas.
es donde las personas religiosas no se cultivan a sí mismos. Por eso, como bien decía algún ateo, los ateos saben más de la Biblia y de la historia de la religión católica que los propios fieles de esa iglesia. Porque los fieles y las fieles de esa iglesia se limitan a ser partícipes pasivos de ella. Ese es otro elemento negativo. La Iglesia Católica invita a la pasividad de sus fieles, no cultivan no estimulan su potencial. Ellos ya se creen salvados por ser partícipes de ese credo. Ellos creen que hay unos seres superiores, sacerdotes, obispos, cardenales, en los cuales hay que creer, y ya ellos nos resuelven todo. Nosotros obedecemos y punto. Es decir, es un ejercicio de pasividad y de negación del potencial que está en ellos mismos. Sin embargo, Jesús nos dice que somos la obra de Dios. Jesús nos dice que el reino de Dios está en nosotros. Es decir, el potencial que podemos compartir está en nosotros, no está en sacerdotes, no está en Roma, no está en un papa, no está en cardenales, está en ti, ahí está ese potencial, seas hombre o seas mujer. Ese es el mensaje de igualdad que nos da Jesús, que no es el que da la Iglesia jerárquica, opresiva y tan negativa para la mujer desde mi punto de vista. Esta es mi reflexión y gracias por vuestra atención, bendiciones, feliz día, un abrazo y hasta una nueva oportunidad.